El vuelo del Papa llegó al aeropuerto José Martí de La Habana a las 4 de la tarde del 19 de septiembre. Allí tuvo lugar el recibimiento oficial como pontífice y jefe de Estado, con la presencia del cardenal Jaime Ortega Alamino, arzobispo de La Habana, los obispos cubanos, el nuncio apostólico, el presidente Raúl Castro y las autoridades del país. Santidad, el pueblo y el gobierno cubanos los reciben con profundos sentimientos de afecto, respeto y hospitalidad. Será trascendente y enriquecedor para la nación su encuentro con un pueblo trabajador, instruido, anegado, generoso, con profundas convicciones. En nombre de este noble pueblo le doy la más calurosa bienvenida. Muchas gracias. Señor presidente, distinguidas autoridades, hermanos del episcopado, señoras, señores. En sus palabras de saludo, el Santo Padre marcaba sus deseos para esta visita pastoral: renovar lazos de cooperación y amistad para que la Iglesia siga alentando al pueblo con los medios y espacios necesarios. Recordar que por su ubicación geográfica, Cuba tiene vocación de ser punto de encuentro para que todos los pueblos se reúnan. En amistad, como soñó José Martí, por sobre la lengua de los istmos y la barrera de los mares. Ese mismo fue el deseo de San Juan Pablo II, con su ardiente llamamiento a que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Desde hace varios meses estamos siendo testigos de un acontecimiento que nos llena de esperanza: el proceso de normalización de las relaciones entre dos pueblos tras años de distanciamiento. Es un proceso, es un signo de la victoria de la cultura del encuentro, del diálogo, del sistema del acrecentamiento universal por sobre el sistema muerto para siempre de dinastía y de grupos, decía José Martí. Animo a los responsables políticos a continuar avanzando por este camino y a desarrollar todas sus potencialidades como prueba del alto servicio que están llamados a prestar en favor de la paz y el bienestar de sus pueblos y de toda América, y como ejemplo de reconciliación para el mundo entero. El mundo necesita reconciliación en esta atmósfera de tercera guerra mundial por etapas que estamos viviendo. Pasadas las 5 de la tarde, el Santo Padre se trasladó en papamóvil a la Nunciatura Apostólica, saludando y bendiciendo a quienes habían acudido a darle la bienvenida a lo largo del recorrido. En la mañana del 20 de septiembre, el Santo Padre acudió en papamóvil a la Plaza de la Revolución para una misa de campaña a las 9 de la mañana.
Durante su homilía, el Papa comentó la lectura del Evangelio, un texto en que Jesús les pregunta a sus discípulos qué están discutiendo y ellos no se atreven a decirle, porque hablaban sobre quién es el más importante. Como a los discípulos de ayer, también hoy a nosotros nos puede acompañar la misma discusión. ¿Quién es el más importante? Una pregunta que nos acompañará toda la vida y en las distintas etapas seremos desafiados a responderla. Está grabada en el corazón. El Papa explicó que Jesús no le teme a las preguntas de los hombres, no le teme a las búsquedas de la humanidad, las asume y les da un nuevo horizonte. Plantea un nuevo desafío que nos descoloca. Siempre plantea la lógica del amor. ¿Quién es? Quien quiera ser grande, que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. Este servicio, dijo el Papa, significa cuidar la fragilidad, cuidar a los más frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos. Hay un servicio que sirve a los otros, pero tenemos que cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve de los otros. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús. Invitó a poner en el centro al hermano, mirar su rostro, tocar su carne, sentir su proximidad y hasta padecerla. No se sirve a las ideas, sino a las personas, dijo el Papa. Y recordando que Cuba tiene una vocación de grandeza, a pesar de sus heridas, invitó a todos a que cuiden esa vocación, cuidando y sirviendo la fragilidad de sus hermanos. El santo pueblo fiel de Dios que camina en Cuba es un pueblo que tiene gusto por la fiesta, por la amistad, por las cosas bellas, que marcha con esperanza porque su vocación es de grandeza. Así la sembraron sus próceres. Hoy los invito a que cuiden esa vocación, a que cuiden esos dones que Dios les ha regalado, pero especialmente quiero invitarlos a que cuiden y sirvan de modo especial la fragilidad de sus hermanos. Somos testigos de la fuerza imparable de la resurrección que provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo. No nos olvidemos de la buena nueva de hoy, la importancia de un pueblo, de una nación. La importancia de una persona siempre se basa en cómo sirve la fragilidad de sus hermanos. Y en esto encontramos uno de los frutos de una verdadera humanidad. Porque, queridos hermanos y hermanas, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Gracias por venir a visitar esta tierra nuestra, Cuba querida. Gracias por haber sembrado con su pontificado inquietudes buenas y necesarias en nuestras conciencias.
Gracias, Santo Padre, por haber favorecido el proceso de renovación en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que tanto beneficiará a nuestro pueblo. Esperamos que su llamada a la paz se extienda no solo a los altos niveles políticos, sino que llegue a los pueblos de ambas naciones y muy especialmente a nuestro pueblo cubano que vive aquí y en Estados Unidos, para alcanzar en espíritu cristiano de perdón y de misericordia la anhelada reconciliación entre todos los cubanos, los que vivimos en Cuba o fuera de Cuba. Solo el amor y el perdón entre todos nosotros será un medio válido. El Papa provocó los aplausos de religiosos y sacerdotes cuando en el encuentro en la catedral dejó a un lado la homilía preparada para hablar espontáneamente. En respuesta a las palabras del cardenal Ortega, habló de la pobreza en el seguimiento de Jesús. En respuesta al testimonio de la hermana Yaineli, dio las gracias a las religiosas y religiosos por su entrega a los más pequeños, a quienes son tenidos en nada por la sociedad. También se dirigió a los sacerdotes para pedirles que no le tengan miedo a la misericordia y sean perdonadores. El espíritu del mundo no ama el camino del Hijo de Dios, que se vació a sí mismo, se hizo pobre, se hizo nada, se humilló para ser uno de nosotros. Que hay que saber administrar los bienes es una obligación, porque los bienes son un don de Dios, pero cuando esos bienes entran en el corazón y te empiezan a conducir la vida, ahí perdiste. Ya no sos como Jesús. El espíritu de pobreza, el espíritu de despojo, el espíritu de dejarlo todo para seguir a Jesús. No nos olvidemos que es la primera de las bienaventuranzas. Felices los pobres de espíritu, los que no están apegados a las riquezas, a los poderes de este mundo. Y la hermana nos hablaba de los últimos, de los más pequeños. Esta gente a la que vos dedicás tu vida, imitan a Jesús, no porque lo quisieron, sino porque el mundo los trajo así. Son nada, y se los esconde, no se los muestra, o no se los visita. Gracias por lo que haces, y en vos, gracias a todas estas mujeres y a tantas mujeres consagradas al servicio de lo inútil, porque no se puede hacer ninguna empresa, no se puede ganar plata, no se puede llevar adelante absolutamente nada constructivo, entre comillas, con esos hermanos nuestros, con los menores, con los más pequeños. Ahí resplandece Jesús. Y ahí resplandece mi opción por Jesús. Gracias a vos y a todos los consagrados y consagradas que hacen esto. Padre, yo no soy monja. Yo no cuido enfermos, yo soy cura. Y tengo una parroquia. O ayudo a un párroco. ¿Cuál es mi Jesús predilecto?
en el hambriento, en el preso, en el enfermo. Ahí los vas a encontrar. Pero hay un lugar privilegiado para el sacerdote donde aparece ese último, ese mínimo, el más pequeño. Y es el confesionario. Y ahí, cuando ese hombre o esa mujer te muestra su miseria, ojo, que es la misma que tenés vos y que Dios te salvó, de no llegar hasta ahí. Por favor, no lo retes, no la retes. Y pensá que vos en ese momento tenés un tesoro en las manos, que es la misericordia del Padre. Por favor, a los sacerdotes, no se cansen de perdonar, sean perdonadores. No se cansen de perdonar, como lo hacía Jesús. Jesús los abrazaba. Jesús los quería, hermano sacerdote, hermano obispo. No le tengas miedo a la misericordia. Deja que fluya por tus manos y por tu abrazo de perdón. Porque ese o esa que están ahí son el más pequeño. Y por lo tanto es Jesús. Pobreza y misericordia. Porque ahí está Jesús. Querido Papa Francisco. En su saludo al Papa, el joven Leonardo Manuel Fernández Otaño presentó a la juventud cubana que supera problemas y quiere crecer ante las adversidades, que usa el transporte público y no pierde la alegría de vivir. Jóvenes diversos, cristianos de otras religiones y no creyentes, pero unidos en la esperanza de cambios profundos para una Cuba que sea hogar para todos, piensen como piensen, unidos en la solidaridad para caminar con paso decidido. Al Papa le presentaron sus sueños y le pidieron oraciones. Por nuestro país, por nuestras familias cubanas, por nuestros amigos y conocidos que están en este país o que han inmigrado. Le queremos pedir algo especial, que renueve en nosotros la esperanza de que se puede crecer, estudiar, trabajar, caminar, soñar y ser feliz en esta compleja realidad que nos tocó vivir. Ayúdenos, Santo Padre, a ser jóvenes que sepamos acoger al que piensa diferente, que no nos encerremos en los conventillos de las religiones o las ideologías, que podamos crecernos ante el individualismo y la indiferencia, grandes males de la rutina cubana, que al salir de aquí seamos capaces de interpretar los signos de nuestros tiempos y nos tomemos todos de la mano para construir una Cuba como la quiso nuestro héroe nacional José Martí, con todos y para el bien de todos. Y que este encuentro con usted nos permita que nuestra patria sea una tierra de reconciliación y un espacio para la cultura del encuentro. Y que conforme nos enseñó nuestro querido padre Félix Varela, asumamos el reto de ser la dulce esperanza de la patria. Bienvenido a Cuba, los jóvenes cubanos lo queremos. El Papa dejó a un lado el discurso preparado para responder espontáneamente a tres ideas en las palabras del joven Leonardo.
no cansarse de soñar, aceptar al que piensa diferente y vivir la verdadera esperanza. Ustedes están parados y yo estoy sentado, qué vergüenza. Pero ¿saben por qué me siento? Porque tomé notas de algunas cosas que dijo nuestro compañero. Y sobre esta les quiero hablar. Una palabra que cayó fuerte: soñar. Un escritor latinoamericano decía que tenemos dos ojos, uno de carne y otro de vidrio. Con el ojo de carne vemos lo que miramos, con el ojo de vidrio vemos lo que soñamos. Está lindo, ¿eh? En la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Claro, uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder, pero soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes. No sé si en Cuba se usa la palabra, pero los argentinos decimos: no te arrugues, no te arrugues, abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. Soñá que si vos ponés lo mejor de vos, vas a ayudar a que ese mundo sea distinto. No se olviden, sueñen. Por ahí se les va la mano y sueñan demasiado y la vida les corta el camino. No importa, sueñen y cuenten sus sueños. Cuenten. Hablen de las cosas grandes que desean. Porque cuanto más grande es la capacidad de soñar y la vida te deja a mitad camino, más camino has recorrido. Así que primero, soñar. El Papa pidió a los jóvenes tener corazones abiertos y mentes abiertas para aceptar al que piensa diferente y practicar la amistad social que busca el bien común. ¿Por qué no nos damos la mano en aquello que tenemos en común? Eso se llama amistad social, buscar el bien común. La enemistad social destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la enemistad más grande es la guerra. Cuando hay división, hay muerte. Hay muerte en el alma. Porque estamos matando la capacidad de unir. Estamos matando la amistad social. Y eso es lo que yo les pido a ustedes hoy. Sean capaces de crear la amistad social. Después salió otra palabra que vos dijiste, la palabra esperanza. Bueno, los jóvenes son la esperanza de un pueblo.
Eso lo oímos de todos lados. ¿Pero qué es la esperanza? ¿Es ser optimista? No. Optimismo es un estado de ánimo. La esperanza sabe sufrir para llevar adelante un proyecto. Sabe sacrificarse. ¿Vos sos capaz de sacrificarte por un futuro o solamente querés vivir el presente y que se arreglan los que vengan? La esperanza es fecunda. La esperanza da vida. ¿Vos sos capaz de dar vida? ¿O vas a ser un chico o una chica espiritualmente estéril, sin capacidad de crear vida a los demás, sin capacidad de crear amistad social, sin capacidad de crear patria, sin capacidad de crear grandeza? La esperanza es fecunda. La esperanza también se da en el trabajo, dijo el Papa, quien se refirió a la situación de desempleo de la juventud, que en países de Europa alcanza el 40, 47 y hasta 50%. Y así, los jóvenes forman parte de la cultura del descarte, junto a los no nacidos, a los ancianos. A ese joven le queda o las adicciones, o el suicidio, o irse por ahí buscando ejércitos de destrucción para crear guerras. Queremos esperanza, esperanza que es sufrida, es trabajadora, es fecunda, nos da trabajo y nos salva de la cultura del descarte. Y esta esperanza que es convocadora de todos, porque un pueblo que sabe autoconvocarse para mirar el futuro y construir la amistad social, como dije, aunque piense diferente, ese pueblo tiene esperanza. Para el Papa, el camino de la esperanza no es fácil y para poder llegar lejos hay que recorrerlo acompañados, como indica un proverbio africano. Si querés ir deprisa, anda solo. Pero si querés llegar lejos, anda acompañado. Y yo a ustedes, jóvenes cubanos, aunque piensen diferente, aunque tengan su punto de vista diferente, quiero que vayan acompañados, juntos, buscando la esperanza, buscando el futuro y la nobleza de la patria. Por favor, no nos desencontremos entre nosotros mismos. Vayamos acompañados, encontrados, aunque pensemos distintos, aunque sintamos distintos. Pero hay algo que es superior a nosotros. Es la grandeza de nuestro pueblo, es la grandeza de nuestra patria, es esa belleza, esa dulce esperanza de la patria a la que tenemos que llegar. Muchas gracias.